Marido humilla a su esposa en un lujoso restaurante, pero el mesero le revela algo que... Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Rodrigo siempre había sido un hombre de éxito. Desde joven, aprendió que el dinero abría puertas y cerraba bocas. Su familia, una de las más influyentes del país, le había enseñado que el poder y el estatus lo eran todo, y él lo había absorbido como una verdad absoluta. Nunca tuvo que esforzarse demasiado para conseguir lo que quería: negocios, propiedades, mujeres. Todo le llegaba con facilidad, como si el mundo le debiera algo por derecho de nacimiento. Cuando conoció a Natalia fue lo mismo. Ella no era como las mujeres con las que solía salir. No venía de una familia adinerada, no frecuentaba los mismos círculos sociales, ni se desvivía por atraer su atención. Quizás por eso la quiso para sí. Había algo en ella que lo hacía sentir superior, dueño de su destino. Al principio, la trató con la cortesía que reservaba para las cosas nuevas y entretenidas, pero con el tiempo su interés se desvaneció. Como con todo en su vida, una vez que obtenía lo que quería, perdía el interés. Natalia, en 1900, un cambio, era diferente. Cuando se casó con Rodrigo, lo hizo convencida de que había encontrado al hombre de su vida. No le importaba que viniera de un mundo distinto al suyo. Creía en el amor, en la lealtad, en la promesa de un futuro juntos. Durante los primeros años, se esforzó en encajar en su entorno, en ser la esposa ideal. Se vistió como se esperaba, asistió a eventos sin interés y sonrió cuando debía hacerlo. Pero nada de eso fue suficiente. Con el tiempo, Rodrigo dejó de prestarle atención. Sus palabras se volvieron más frías, sus miradas más distantes. Y cuando ella comenzó a sospechar que algo no estaba bien, la verdad le golpeó con una brutalidad inesperada. Él la engañaba. No era una sospecha ni un malentendido. Era un hecho, pruebas evidentes, innegables. Natalia encontró mensajes en su teléfono, llamadas a altas horas de la noche, reservas de hotel que él nunca mencionaba. Lo peor no fue descubrir la traición, sino darse cuenta de la indiferencia con la que Rodrigo la veía. Él no se molestó en ocultarlo, como si supiera que ella nunca haría nada al respecto, como si la considerara demasiado débil, demasiado dependiente. Al principio, Natalia lloró. Lloró como nunca antes, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Se preguntó en qué momento había perdido a su esposo, en qué momento él dejó de verla como una compañera y la convirtió en un mueble más de su lujoso hogar. Durante noches enteras, se debatió entre la rabia y la tristeza, entre el deseo de enfrentar a Rodrigo y el miedo a lo que sucedería si lo hacía. Porque él era poderoso. Podía hacer que su vida fuera miserable con solo una palabra, pero con el tiempo algo cambió en ella. Natalia dejó de llorar. Dejaron de importarle las miradas condescendientes de las esposas de los amigos de Rodrigo, las humillaciones disfrazadas de bromas, la frialdad con la que él la trataba. En lugar de eso, comenzó a observar, a escuchar. Se volvió meticulosa, cuidadosa, y lo más importante, empezó a reunir pruebas. Si Rodrigo pensaba que ella nunca haría nada, estaba equivocado. Cada mensaje que encontró, cada foto, cada transacción sospechosa, lo guardó. No confrontó a Rodrigo, no cambió su actitud. Fingió ser la misma esposa sumisa, la mujer que él creía que tenía dominada. Porque si había algo que Natalia entendía ahora, era que el peor enemigo era aquel que nunca veías venir. Las noches de insomnio ya no eran por tristeza, sino por estrategia. Cada detalle, cada encuentro de Rodrigo con su amante, cada palabra que él le decía con desprecio, Natalia lo almacenaba como una pieza de un rompecabezas que, llegado el momento, se encargaría de completar.
Entonces, un día, frente al espejo de su habitación, observó su reflejo y vio algo que no reconoció al principio. Era una sonrisa. No una sonrisa de felicidad ni de ternura. Era una sonrisa fría, calculadora, una que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Rodrigo aún no lo sabía, pero su arrogancia lo había llevado a su propia caída, y Natalia estaba lista para asegurarse de que cuando cayera, no tuviera a dónde aferrarse. La noche era perfecta para una cena elegante. El cielo despejado dejaba ver la ciudad iluminada con sus luces doradas, reflejándose en los ventanales del exclusivo restaurante. Era el tipo de lugar donde solo entraban aquellos con apellidos conocidos y fortunas que se multiplicaban de generación en generación. Un sitio donde las conversaciones giraban en torno a inversiones millonarias, escándalos discretamente silenciados y acuerdos que nunca se firmaban sobre papel, pero que cambiaban el destino de muchos. Rodrigo llegó con su porte altivo, su traje impecable y esa expresión de arrogancia que lo acompañaba a donde fuera. Natalia, a su lado, vestía un elegante vestido negro que resaltaba su figura, aunque ella sabía que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para él. No lo era desde hacía mucho tiempo. «Espero que esta vez no hagas el ridículo», murmuró Rodrigo en su oído mientras el maître los conducía a su mesa reservada en la mejor ubicación del restaurante, con una vista panorámica que muchos desearían. Natalia no respondió. Mantuvo su expresión serena, aunque por dentro sintió la punzada habitual de dolor. Había aprendido a no reaccionar. Sabía que Rodrigo disfrutaba provocándola. Y si algo había descubierto en los últimos meses, era que el silencio podía ser su mejor arma. Se sentaron, y en cuestión de minutos, las miradas se dirigieron hacia ellos. No solo porque Rodrigo era un hombre conocido en los círculos de élite, sino porque la tensión en el aire era palpable para cualquiera que prestara suficiente atención. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Rodrigo pidió el vino más caro de la carta sin siquiera mirar los precios, mientras hablaba de negocios con un tono de suficiencia. Natalia apenas participaba en la conversación, solo asentía de vez en cuando y mantenía una expresión impasible. El primer golpe llegó cuando el camarero trajo la carta. «No creo que haya nada aquí que puedas entender», comentó Rodrigo con una sonrisa burlona, deslizando el menú hacia ella. «Pero si necesitas ayuda, puedo elegir por ti». Algunas personas en las mesas cercanas rieron disimuladamente. Natalia sintió la sangre subir a su rostro, pero se obligó a mantener la calma. «Creo que puedo manejarlo», respondió con voz neutra, deslizando los dedos sobre la carta sin realmente leerla. Rodrigo la observó con burla, como si estuviera esperando que se equivocara, que demostrara que no pertenecía a ese lugar. Para él, cualquier error que ella cometiera solo confirmaría lo que siempre había pensado, que ella no era digna de estar a su lado. El siguiente comentario llegó cuando la comida fue servida. «No sé por qué te traje aquí. Tú nunca encajarás en este mundo», dijo Rodrigo, levantando su copa de vino con una sonrisa burlona. Las risas discretas de los comensales cercanos volvieron a escucharse. Natalia sintió el peso de esas miradas sobre ella, algunas con lástima, otras con malicia, pero no bajó la cabeza. En lugar de eso, se llevó la copa de vino a los labios con una tranquilidad que hizo que Rodrigo frunciera el ceño. «¿Qué pasa, Natalia? Perdiste la lengua», insistió él, disfrutando de su aparente silencio. Ella lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo permitió que una ligera sonrisa se dibujara en sus labios. «Simplemente estoy disfrutando la velada», respondió con calma. Rodrigo pareció desconcertado por un instante.
pero luego rió con suficiencia. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, Natalia, esa ingenuidad tuya. Ella no dijo nada. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera dándole la razón. Pero en su interior, algo ardía con una intensidad inquebrantable. La humillación continuó durante el transcurso de la cena. Rodrigo hacía comentarios hirientes sin reparo, insinuando que su gusto en ropa era básico, que su conversación era aburrida, que su presencia solo servía para decorar la mesa. Cada una de sus palabras estaba calculada para recordarle que ella no era más que una acompañante en su mundo, una esposa trofeo que debía conformarse con la vida que él le permitía tener. Pero Rodrigo no sabía que esa noche no era como las demás, porque esa noche Natalia no estaba allí por casualidad. En un momento de la cena, mientras Rodrigo hablaba con un viejo amigo que había llegado a saludarlo, Natalia tomó su copa de vino y la giró lentamente entre sus dedos. Miró a su alrededor, observó los rostros de aquellos que la habían estado escuchando y riéndose de su desgracia. Hombres de trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, todos sumidos en su mundo de apariencias y egos inflados. Y entonces, sin que nadie lo notara, su mirada se dirigió a un hombre que se encontraba en la esquina del restaurante. Era el camarero. Él le sostuvo la mirada por un breve segundo antes de desaparecer hacia la cocina. Natalia supo entonces que todo estaba en marcha. Rodrigo creía que tenía el control de la situación, que podía humillarla impunemente, como tantas otras veces, pero lo que él no sabía era que, en cuestión de minutos, su mundo perfecto se derrumbaría frente a todos. Rodrigo tomó un sorbo de su vino con la satisfacción de un hombre que cree tener todo bajo control. Natalia, sentada frente a él, mantenía la expresión serena, la mirada fija en el mantel blanco que cubría la mesa. El restaurante seguía vibrando con conversaciones animadas y risas contenidas, pero en su mesa solo reinaba la tensión. Rodrigo disfrutaba de aquella sensación de dominio, de saber que cada palabra que decía se clavaba en su esposa como un alfiler en la piel. «Deberías agradecerme por traerte a lugares como este», dijo con tono burlón, apoyando su copa en la mesa. «No todas las mujeres tienen el privilegio de sentarse en un restaurante como este sin que las miren raro. Claro, aunque en tu caso...» Rodrigo dejó la frase en el aire y sonrió con suficiencia. «Bueno, ya sabes a lo que me refiero». Natalia no respondió. Simplemente tomó un pequeño sorbo de agua, dejando que el silencio pesara entre ellos. Rodrigo frunció el ceño, molesto por su falta de reacción. Siempre había disfrutado verla incomodarse, verla titubear ante sus comentarios. Pero esa noche, algo en ella era diferente, algo que él no lograba descifrar. Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «Vamos, dime algo. ¿Acaso estás muda ahora?» Antes de que Natalia pudiera responder, una presencia discreta apareció a su lado, el mesero, alto, de postura impecable y con un rostro inexpresivo que había visto innumerables veces en lugares como ese. Un empleado más, un hombre invisible en un mundo donde solo importaban los clientes. Rodrigo ni siquiera había notado su presencia hasta que la voz del hombre interrumpió su momento de satisfacción. «Señor, antes de seguir humillando a su esposa, quizás quiera leer esto». La frase cayó sobre la mesa como una piedra lanzada a un estanque. Rodrigo parpadeó, sorprendido. «¿Qué?». El mesero extendió un sobre blanco. Su postura era firme, profesional, pero sus ojos reflejaban algo más. Algo que no debía estar ahí. Rodrigo soltó una carcajada corta, incrédulo. «¿Qué demonios es esto? Le sugiero que lo lea, señor». Natalia no se movió. Su mirada se mantuvo fija en el sobre con una calma que Rodrigo no supo interpretar.
algo en su actitud lo inquietó. Él resopló con desdén y tomó el sobre con un movimiento brusco, rasgando el borde sin cuidado. Sus dedos sacaron las hojas dobladas en su interior y al desplegarlas, todo su mundo se congeló. La sangre se le heló. Su rostro perdió color en cuestión de segundos. Las imágenes en el papel no dejaban espacio para dudas. Fotos nítidas, tomadas desde distintos ángulos, mostrando su silueta en habitaciones de hotel, en bares exclusivos, en autos de lujo. En todas ellas no estaba solo. La mujer que lo acompañaba no era Natalia, era su amante. Rodrigo sintió un temblor leve en sus manos. Pasó rápidamente las páginas, como si pudiera encontrar una escapatoria entre los papeles. Pero lo único que encontró fueron más pruebas. Capturas de pantalla de mensajes explícitos, conversaciones con fechas y horas exactas, confirmaciones de reservaciones en hoteles de 5 estrellas. Cada una de sus mentiras estaba allí, expuesta. Alzó la vista, pero en ese instante se dio cuenta de algo que lo hizo sentirse aún peor. El restaurante estaba en completo silencio. Los murmullos habituales se habían desvanecido. No se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra los platos ni las conversaciones lejanas. Todos lo estaban observando. Rodrigo tragó saliva, sintiendo la presión de decenas de miradas clavadas en él. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Nunca, en toda su vida, se había sentido así, vulnerable, desnudo frente a un público, silencioso, como un actor que ha olvidado su papel en medio de la obra. Volvió a mirar los papeles en sus manos, como si pudiera deshacer la realidad con solo desearlo. Esto no podía estar pasando. Natalia permanecía en silencio, observándolo. Pero esta vez no había humillación en sus ojos, ni tristeza, ni rabia, solo calma, y eso lo aterrorizó. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Se obligó a levantar la cabeza, a recuperar la compostura. Esto es una broma, soltó en voz baja, intentando reír. Pero su risa murió en el aire. Nadie lo acompañó. El mesero aún estaba allí, con las manos firmes detrás de la espalda, esperando. Rodrigo cerró los ojos un segundo, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Se giró hacia Natalia con una mezcla de desesperación e incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro tenso, sin reconocer su propia voz. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «¿Sabes exactamente qué es, Rodrigo?» Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Tú hiciste esto?» Natalia no respondió de inmediato. Su mirada no reflejaba satisfacción ni venganza, solo una certeza absoluta. Solo estaba esperando el momento adecuado. Rodrigo sintió que la habitación giraba a su alrededor. Nunca, en todos sus años de arrogancia y poder, había sentido el miedo real de perder el control. Y ahora, en medio de aquel restaurante lleno de gente que lo había admirado, respetado, envidiado, se dio cuenta de que estaba perdiendo algo más que su dignidad. Estaba perdiendo su poder, y lo peor de todo es que Natalia lo había sabido todo ese tiempo. Ella nunca fue la mujer ingenua que él pensaba. Ella había estado un paso adelante. Rodrigo abrió la boca para hablar, pero las palabras no llegaron, porque por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Rodrigo sentía el peso de cada mirada sobre él, como si de repente estuviera desnudo en medio del restaurante. El aire se volvió denso, pegajoso, imposible de respirar. Quiso moverse, pero su cuerpo no reaccionaba. La sangre martilleaba en sus sienes y su garganta se cerraba, como si cada palabra que intentaba articular se atragantara en su propia vergüenza. Natalia, al otro lado de la mesa, seguía tranquila. Su expresión era serena, sus labios apenas
curvados en una sonrisa que no transmitía ni rabia ni satisfacción, sino algo mucho peor, certeza. No había un solo atisbo de duda en ella. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer una escena. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Rodrigo intentó controlar su respiración. Se obligó a soltar los papeles con lentitud, deslizándolos sobre la mesa como si no fueran nada. Se aferró a la idea de que todavía podía manejar la situación, de que aún tenía poder sobre lo que estaba ocurriendo. Su voz sonó más débil de lo que esperaba. Carraspeó y lo intentó de nuevo. Esto es un montaje ridículo. No tengo idea de dónde sacaste esto, Natalia, pero claramente alguien te está engañando. Su intento de negarlo, obvio, resonó en el aire con un patetismo inesperado. Ni siquiera él mismo creía lo que estaba diciendo. Las imágenes, los mensajes, las pruebas, todo estaba allí, a la vista de todos. No había escapatoria. La mesa contigua, ocupada por dos parejas de empresarios con sus esposas, lo observaba con un interés morboso. Más allá, un grupo de jóvenes elegantemente vestidos, que habían estado disfrutando de su noche sin preocupaciones, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y desprecio. Hasta el maître, que siempre se había mostrado servicial con él, lo veía con una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera midiendo la situación, evaluando si debía intervenir o dejar que el escándalo siguiera su curso. Rodrigo lo sabía, conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que ya no lo respetaba. Natalia tomó su copa de vino con delicadeza y la giró entre sus dedos. Lo miró con la calma de quien ha esperado pacientemente por este momento. «¿Sabes, Rodrigo?» Su voz era suave, calculada. «Durante mucho tiempo me pregunté si debía hacer algo con todo esto, si debía hablar, si debía enfrentarme a ti. Pero entonces entendí algo». Rodrigo tragó saliva. No quería oírlo. «Entendí que no tenía que apresurarme, que la vida tiene una forma de ajustar las cuentas por sí sola», continuó ella, llevándose la copa a los labios y bebiendo un pequeño sorbo, como si estuviera disfrutando de un buen vino en una cena cualquiera. Él sintió el estómago retorcerse. «Siempre lo supe, Rodrigo, desde la primera vez que llegaste tarde con un perfume que no era el mío. Desde la primera vez que evitaste mi mirada cuando te pregunté dónde habías estado. Desde la primera vez que me viste como un mueble más en tu casa, en vez de tu esposa». Rodrigo apretó los puños bajo la mesa. Sabía que no debía reaccionar, que debía mantener la calma, pero su piel ardía con la humillación. Nunca antes había sentido esa sensación tan asfixiante de impotencia. Natalia levantó la copa, girando la muñeca con elegancia, como si estuviera a punto de hacer un brindis en una celebración de aniversario. Así que su voz se hizo un poco más fuerte, lo suficiente para que más personas la escucharan. «Brindemos». Rodrigo entrecerró los ojos. «¿Brindar por qué?». Natalia sonrió con frialdad. «Por la honestidad en el matrimonio». Hubo un breve silencio. Y entonces alguien rió. No fue una carcajada escandalosa, sino un pequeño bufido, contenido, pero claramente audible. No se supo quién fue el primero, pero bastó con que una sola persona soltara la risa para que otros lo siguieran. Algunas personas trataron de disimularlo, otras ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Rodrigo sintió un calor insoportable subirle al rostro. Había sido humillado. Él, el hombre de negocios, el hombre que siempre había mirado a los demás por encima del hombro, estaba siendo ridiculizado frente a todos. Algo en él se quebró. «¡Basta!», golpeó la mesa con la palma de la mano. Su copa tembló ligeramente, pero Natalia no se inmutó. Las risas murieron lentamente, pero la atención de todos seguía puesta en él. Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho.
Miró alrededor y entendió lo que estaba pasando. Ya no era el hombre poderoso que entraba en un restaurante y hacía que todos giraran la cabeza con respeto. Ya no era el hombre intocable, el empresario admirado. Ahora solo era un esposo infiel, expuesto ante su propia esposa, y nadie lo respetaba. Intentó recuperar el control, buscó en su mente una salida, una excusa que pudiera revertir lo que estaba ocurriendo, pero todo intento parecía inútil. Porque Natalia ya lo había dicho, siempre había sabido la verdad, y esa simple revelación fue suficiente para cambiar por completo el juego. Rodrigo sintió el peso de la derrota aplastarlo por primera vez en su vida. El aire del restaurante seguía cargado con el peso de la revelación. Rodrigo sentía su pulso retumbar en las sienes, el sudor acumulándose en la nuca, la camisa pegándose a su espalda por la tensión. Todo a su alrededor parecía haberse detenido. La gente lo observaba con una mezcla de fascinación y desprecio, disfrutando del espectáculo que, sin darse cuenta, él mismo había provocado. Nunca en su vida se había sentido así. Siempre había tenido el control, siempre había sido el hombre que dictaba las reglas, el que nunca dudaba, el que tenía la certeza de que el mundo se movía a su favor. Miraba a Natalia y veía en ella a la esposa que nunca se atrevería a desafiarlo. Durante años la había menospreciado, seguro de que ella no tenía más opción que permanecer a su lado, aguantando cada desplante, cada traición. Pero ahora la realidad era diferente. Natalia no se veía humillada, no se veía rota, se veía serena, y eso lo aterrorizó. Rodrigo se aclaró la garganta, intentó recuperar la compostura. Natalia, su voz sonó tensa, forzada. ¿Podemos hablar de esto? Ella no respondió. Él tragó saliva y apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose levemente hacia ella. No tiene por qué ser así, continuó, su tono cambiando a uno más suave, casi conciliador. Esto es un malentendido. Alguien está intentando hacernos daño. Sabes cómo son las personas envidiosas, cómo buscan destruir lo que tenemos. Natalia lo miró fijamente. Rodrigo sintió una punzada de nerviosismo. Ese era el momento en que ella debía reaccionar, debía dudar, debía aferrarse a la mínima esperanza de que él estaba diciendo la verdad. Pero ella no lo hacía. Ni siquiera pestañeaba. Se humedeció los labios y trató un nuevo enfoque. Si alguna vez hice algo que te lastimó, te juro que no fue mi intención. Fui un idiota. Pero podemos solucionar esto, Natalia. Podemos irnos de aquí y hablarlo en privado, solo tú y yo. No dejes que esta gente nos use como entretenimiento. Natalia respiró hondo y dejó su copa de vino sobre la mesa con un pequeño clic. ¿En serio quieres que hablemos en privado?, preguntó con voz neutra, sin una pizca de emoción. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esa no era la Natalia con la que estaba acostumbrado a lidiar. Sí, asintió con rapidez, sintiendo que tal vez todavía tenía una oportunidad de revertir la situación. Pero entonces ella inclinó la cabeza ligeramente y le sonrió. No era una sonrisa dulce, era una sonrisa que le heló la sangre. Toda nuestra relación ha sido una conversación privada, Rodrigo, susurró. Y míranos ahora. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. El restaurante seguía en silencio. La sensación de estar bajo la mirada de todos se hizo insoportable. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una salida, alguna manera de escapar de la humillación que lo estaba consumiendo. Y entonces, en un impulso desesperado, hizo algo que nunca pensó que haría. Se levantó de su silla, caminó hasta Natalia y, ante la sorpresa de todos, cayó de rodillas frente a ella. Un murmullo recorrió la sala.
Natalia parpadeó sin cambiar su expresión. Rodrigo tomó sus manos con firmeza, sintiendo cómo las suyas temblaban levemente. «Por favor, Natalia», susurró con voz quebrada. «No me hagas esto». El orgullo que lo había sostenido toda su vida se desmoronó en cuestión de segundos. Él, el hombre poderoso, el empresario exitoso, el marido que siempre creyó tener la última palabra, ahora estaba de rodillas, implorando. «Sé que me equivoqué, pero puedo cambiar». Su voz subió un poco más, traicionada por la desesperación. «Puedo ser mejor, puedo hacer lo que sea necesario para que vuelvas a confiar en mí». Natalia retiró sus manos con suavidad. Rodrigo sintió cómo su pecho se encogía. «Te lo suplico». Su voz apenas fue un murmullo, y por primera vez en su vida se sintió completamente vulnerable. Era una sensación aterradora. El hombre que siempre había mirado a los demás desde arriba, ahora estaba en el suelo, suplicando como un niño perdido. Pero Natalia no se conmovió. Ella simplemente lo miraba, sin piedad, sin furia, sin venganza en sus ojos, porque para ella, Rodrigo ya no significaba nada. Lentamente, ella se puso de pie. Rodrigo sintió el corazón en la garganta. Natalia tomó su bolso y, con la misma calma con la que había sostenido todo hasta ahora, sacó un pequeño sobre. Rodrigo lo vio y un nuevo escalofrío lo recorrió. Ella lo dejó sobre la mesa y habló con una frialdad cortante. «El divorcio ya está en proceso». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No», susurró, negando con la cabeza. Natalia sonrió levemente. «No creíste que me iba a quedar contigo después de todo esto, ¿verdad?» Rodrigo abrió la boca, pero no tenía palabras. «Ah, y hay algo más», agregó Natalia, inclinándose ligeramente hacia él. Rodrigo apenas pudo respirar. «Te llevaré la mitad de todo». El golpe final. Rodrigo sintió un vértigo insoportable. Natalia se giró sin decir nada más. Caminó con pasos seguros, dejando atrás la escena de su victoria. Rodrigo, aún en el suelo, sintió que su mundo entero colapsaba. El respeto de los demás ya lo había perdido, pero ahora había perdido mucho más. El sonido de los tacones de Natalia resonó con firmeza en el suelo de mármol mientras avanzaba con calma hacia la salida del restaurante. A su alrededor, las miradas seguían fijas en ella, algunas con asombro, otras con admiración y unas pocas con una velada envidia, pero Natalia no les prestó atención. Su mundo, en ese instante, se reducía al peso invisible que sentía en el pecho, una sensación que no esperaba tener después de haber conseguido lo que tanto había planeado. Detrás de ella, Rodrigo aún estaba arrodillado, su expresión descompuesta, su respiración errática. Las palabras que acababa de escuchar retumbaban en su cabeza como un eco incesante, imposible de ignorar. Divorcio, mitad de todo. Su mente, siempre fría y calculadora, no encontraba una salida, una manera de revertir el destino que ahora caía sobre él como una condena inapelable. Se aferró a la mesa con las manos temblorosas y se puso de pie con dificultad. Sus piernas no respondían con la firmeza de siempre, y por primera vez en su vida sintió que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como había creído. «¡Natalia, espera!». Su voz sonó rota, pero él ya no tenía orgullo que defender. Ella se detuvo un instante, pero no se giró. Rodrigo avanzó con rapidez, casi tropezando con las sillas en su camino. Su desesperación era palpable, un hombre que veía su mundo desmoronarse y no sabía cómo detenerlo. «No puedes hacerme esto», susurró cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca de ella. «Esto no es justo». Natalia cerró los ojos por un segundo y soltó un suspiro. «¿No es justo?». Su voz fue un eco suave, sin emoción, sin rabia, sin la satisfacción que él temía ver en ella.
Rodrigo sintió que algo se retorcía en su interior. Durante años, había sido él quien tenía el control de cada situación, el que dictaba las reglas, el que decidía el destino de los demás, sin preocuparse por las consecuencias. Y ahora, frente a la mujer que una vez había considerado sumisa, entendía que nunca había tenido realmente el control. Natalia. Su tono era casi suplicante. Hablemos, podemos solucionarlo. Ella lo miró por primera vez desde que había dejado el sobre en la mesa. Sus ojos reflejaban algo que Rodrigo no pudo descifrar de inmediato, una mezcla de determinación y vacío que lo hizo estremecer. No hay nada que solucionar, dijo simplemente. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que tengo, su voz se quebró. Mi empresa, mis propiedades, ¿Nuestro? Lo interrumpió Natalia. Todo lo que tienes ahora también me pertenece a mí. Rodrigo negó con la cabeza, negando la realidad como un niño que se niega a aceptar que ha perdido un juego. No puedes hacer esto. Sí puedo, y ya lo hice. El peso de esas palabras lo aplastó. Sintió que el aire le faltaba, que el restaurante, que una vez había sido su territorio, ahora se cerraba sobre él como una jaula. Durante toda su vida, Rodrigo había sido un hombre que lo tenía todo: dinero, prestigio, influencia. Cada persona con la que se cruzaba lo trataba con respeto, con una deferencia que él daba por sentada. Pero ahora, mientras miraba alrededor, vio en los rostros de los demás algo diferente. Ya no lo admiraban, lo compadecían. El pánico lo golpeó con más fuerza. «Podemos llegar a un acuerdo», insistió, su voz tomando un matiz desesperado. «No necesitas la mitad de todo, Natalia. Sé que aún me amas, sé que esto es solo una reacción impulsiva». Natalia arqueó una ceja, y Rodrigo supo que había cometido un error con esas palabras. Ella se acercó un paso y habló en voz baja lo suficiente para que solo él la escuchara. «¿Tú crees que esto es una venganza impulsiva?» Su tono era casi un susurro. «No, Rodrigo, esto es justicia». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Natalia enderezó la espalda y sin más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la puerta. Rodrigo la vio alejarse y una furia repentina brotó en su interior. «No significas nada sin mí», gritó con desesperación, sin pensar en las consecuencias. Natalia se detuvo. Por un momento, Rodrigo pensó que ella giraría, que tal vez aún podía lastimarla con sus palabras. Pero cuando Natalia finalmente se volvió para mirarlo, su expresión no reflejaba dolor, reflejaba lástima, y eso fue peor. «Tienes razón», dijo ella con un tono tranquilo. «Ya no significo nada para ti». Rodrigo sintió que su pecho se comprimía. Natalia volvió a girarse y siguió caminando hacia la salida. Cada paso que daba era una sentencia para él. Y, sin embargo, mientras la puerta del restaurante se abría y el aire nocturno acariciaba su rostro, Natalia sintió que algo en su interior no estaba del todo bien. Había ganado. Había expuesto a Rodrigo, había recuperado su dignidad, había reclamado lo que le pertenecía, pero algo dentro de ella se sentía vacío. Porque no importaba cuánto lo negara, aún había una parte de ella que recordaba a la mujer que alguna vez había amado a Rodrigo, a la mujer que creía en él. Y esa mujer, en algún punto del camino, también se había perdido. Natalia salió del restaurante sin mirar atrás, pero el peso de aquella verdad la acompañó hasta la oscuridad de la noche. El escándalo se esparció como un incendio en un campo seco. En cuestión de días, la imagen intocable de Rodrigo se desmoronó frente a los ojos de la alta sociedad. Los mismos círculos que antes lo recibían con respeto y admiración, ahora lo miraban con desdén y murmuraban su nombre con desprecio. Las miradas furtivas, las sonrisas falsas
y las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba en una habitación se convirtieron en parte de su nueva realidad. La noticia de su humillación pública en el restaurante había sido el inicio de su caída. La historia se repetía en cada evento, en cada junta, en cada encuentro social. No importaba cuánto intentara fingir que todo seguía igual, la sombra del escándalo lo seguía a todas partes. Sus infidelidades, su arrogancia y su desprecio hacia Natalia ya no eran solo chismes en pequeños círculos, ahora eran conocimiento público. Y en un mundo donde la imagen lo es todo, Rodrigo se convirtió en un paria. Los primeros en distanciarse fueron sus socios comerciales. La traición personal era una cosa, pero la desconfianza en los negocios era otra completamente distinta. Algunos pretextaron estar demasiado ocupados para responder a sus llamadas. Otros fueron más directos y cancelaron proyectos en los que llevaban años trabajando juntos. La reputación de un hombre de negocios es su activo más valioso. Y Rodrigo la había destruido en una sola noche. Los contratos comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Empresas que antes buscaban su asociación, ahora lo evitaban. Clientes que confiaban en él retiraban sus inversiones. El banco, que durante años le había abierto sus puertas sin hacer preguntas, de repente comenzó a exigir respuestas sobre sus finanzas. Y la respuesta era aterradora. Sus recursos ya no eran ilimitados. Los rumores continuaban creciendo. Se decía que Rodrigo había sido manipulado por Natalia, que había caído en una trampa de la que no supo escapar. Otros aseguraban que todo había sido su culpa, que su arrogancia lo había cegado al punto de no darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Pero lo que más lo atormentaba no era lo que los demás decían, era lo que él mismo sabía. Había subestimado a Natalia, creyó que siempre la tendría a su lado, creyó que ella nunca reuniría el coraje suficiente para enfrentarlo. Y ahora, mientras él perdía todo, ella crecía. Natalia había renacido de entre las cenizas del matrimonio que él había destruido. La mujer que una vez fue ignorada en reuniones sociales, que pasó años siendo la sombra de su esposo, ahora brillaba con luz propia. Su nombre comenzó a aparecer en los lugares donde antes solo se hablaba de Rodrigo. Los empresarios que lo rechazaban a él, ahora la recibían con sonrisas y propuestas. Ella había tomado lo que le correspondía y lo había transformado en poder. Los medios comenzaron a hablar de ella, no como una mujer traicionada, no como la esposa humillada, sino como una figura de fortaleza, una mujer que supo levantarse y reconstruirse. Rodrigo la veía desde la distancia, sin poder hacer nada para detenerla. Cada titular sobre ella era un recordatorio de su fracaso, cada evento al que ella asistía, y él no era una prueba de que su tiempo había terminado. Los días pasaban y su situación solo empeoraba. Se aferraba a lo que le quedaba, pero lo poco que aún tenía se escapaba de sus manos. Los lujos a los que estaba acostumbrado comenzaron a desvanecerse. Los autos de alta gama, las propiedades exclusivas, los viajes sin límites. Todo comenzó a ser reemplazado por llamadas de abogados, deudores y ejecutivos que le daban la espalda. Pero lo peor de todo no era perder dinero, era perder el respeto. Las personas que antes lo buscaban ahora lo ignoraban. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Sus llamadas ya no eran contestadas con urgencia. Los lugares donde antes lo recibían con un trato especial ahora lo veían como un hombre común. Era un descenso lento, humillante. Y en medio de ese caos, su mente siempre volvía a ella, a Natalia. La veía en fotos, en entrevistas, en eventos donde ella caminaba con la seguridad de una mujer que había dejado el pasado atrás. Pero Rodrigo veía algo más. Había algo en su mirada que los demás no notaban. Una melancolía sutil,
una sombra de lo que una vez fueron. Él la había amado a su manera, tal vez no como ella merecía, pero la amó en la única forma en la que un hombre como él sabía hacerlo. Y ahora lo sabía con certeza. Ese amor, aunque lejano, aunque roto, se había perdido para siempre. Las luces de la ciudad titilaban. En la distancia, cuando Natalia salió del elegante hotel donde se había hospedado para una conferencia de negocios. Habían pasado meses desde aquella última noche en el restaurante, meses en los que su vida había dado un giro completo. Ahora caminaba con la seguridad de una mujer que ya no era la sombra de nadie. No tenía prisa ni preocupaciones que la persiguieran. Pero incluso en la aparente tranquilidad de esa noche, algo en el aire parecía distinto, como si el destino se estuviera preparando para cerrar un círculo inacabado. Y entonces lo vio. Rodrigo estaba de pie al otro lado de la calle, apoyado contra un farol. Al principio, Natalia no lo reconoció. Se veía más delgado, con el rostro marcado por la fatiga y los ojos apagados, como si hubiera cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Su traje, que alguna vez fue impecable y de diseñador, ahora tenía arrugas que nunca se habrían permitido en su antigua vida. Él también la vio. El mundo pareció detenerse en ese instante. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Rodrigo fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante. Cruzó la calle con pasos vacilantes, como si temiera que ella desapareciera en cualquier momento. Cuando estuvo frente a Natalia, tragó saliva y abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió de inmediato. Ella lo observó en silencio. No había odio en su mirada, ni rencor, pero tampoco había compasión. Natalia, su voz sonó más ronca de lo que recordaba, como si llevara demasiado tiempo sin pronunciar su nombre. Ella no respondió. Rodrigo pasó una mano por su cabello desordenado, un gesto nervioso que contrastaba con la seguridad que alguna vez había proyectado. «No esperaba verte aquí», continuó, buscando desesperadamente algo con lo que llenar el silencio. Natalia inclinó levemente la cabeza, pero no mostró ninguna emoción. «El mundo es pequeño», fue lo único que dijo. Rodrigo sintió que el pecho se le encogía. Había imaginado este encuentro muchas veces en su cabeza, ensayado discursos, pensado en excusas y justificaciones. Pero ahora que la tenía delante, ninguna de esas palabras tenía sentido. «Yo...» vaciló, cerró los ojos un instante y soltó un suspiro antes de mirarla de nuevo. «He pensado mucho en todo, en lo que pasó, en lo que hice». Natalia esperó. Rodrigo sintió que sus manos temblaban. «Sé que arruiné todo», continuó con un esfuerzo visible. «Sé que no hay excusa para lo que te hice, pero...» Ella lo miró con atención, pero sin la emoción que él esperaba ver. Rodrigo sintió pánico. «¿Podríamos empezar de nuevo?», preguntó con voz casi inaudible. Natalia parpadeó lentamente. Rodrigo la observó con desesperación, esperando ver un atisbo de duda, una señal de que aún quedaba algo entre ellos. Pero lo único que vio fue certeza. Natalia esbozó una pequeña sonrisa, una que no tenía ni alegría ni crueldad. «Algunas cosas, Rodrigo, no pueden repararse». El mundo pareció desplomarse a su alrededor. Rodrigo sintió que el aire le faltaba, como si su cuerpo se negara a aceptar esas palabras. «Natalia», intentó decir algo más, pero ella ya había dado un paso atrás. Con la misma calma con la que había recuperado su vida, Natalia giró sobre sus talones y comenzó a caminar. Rodrigo la vio alejarse, esperó que se detuviera, que mirara hacia atrás al menos una vez, pero ella no lo hizo. La vio desaparecer en la multitud de la ciudad, y con cada paso que daba, con cada segundo que pasaba sin volverse, Rodrigo entendió
la verdad más cruel de todas. Había perdido todo: su dinero, su prestigio, su poder. Pero lo que más dolía, lo que realmente lo destrozaba por dentro, era darse cuenta de que también había perdido a la única persona que, alguna vez, realmente se había preocupado por él. Y esta vez no había marcha atrás. Rodrigo se quedó allí, solo, con el peso de su propia ruina cayendo sobre él como un castigo que nunca podría escapar. La vida es un juego de elecciones, y cada decisión que tomamos deja una marca en nuestro destino. Algunos creen que el poder y la riqueza son escudos inquebrantables, que pueden construir muros entre ellos y las consecuencias de sus actos. Pero la verdad es que nada en este mundo es eterno, y cuando las bases de nuestra vida se construyen sobre el desprecio, la mentira y la arrogancia, tarde o temprano, todo se derrumba. Rodrigo aprendió esta lección demasiado tarde. Se creyó invencible. Se convenció de que el amor de Natalia era una certeza inquebrantable, de que podía jugar con su dignidad sin temer perderla. Pero el amor no es una prisión, y la paciencia de una persona no es infinita. ¿Cuántas veces en la vida damos por sentado lo que tenemos? ¿Cuántas veces creemos que los que nos rodean estarán siempre allí, soportando, perdonando, esperando que cambiemos? Pero el respeto y la confianza son como el cristal. Una vez que se rompen, por más que intentemos reconstruirlos, nunca volverán a ser los mismos. Rodrigo no solo perdió su fortuna, su prestigio y su influencia, perdió algo mucho más valioso: la oportunidad de ser una mejor versión de sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. La vida le dio señales, pequeñas advertencias de que su comportamiento lo llevaría a la ruina, pero él eligió ignorarlas. Pensó que siempre tendría tiempo, que Natalia nunca se atrevería a alejarse de él, que su mundo seguiría girando a su favor sin importar cuántos errores cometiera. Pero la verdad es que el tiempo no espera a nadie, y cuando el momento de pagar llega, no hay súplica que pueda revertirlo. La historia de Rodrigo y Natalia nos deja una lección poderosa. No importa cuánto poder creamos tener, si no valoramos a quienes están a nuestro lado, si los lastimamos y los menospreciamos, tarde o temprano nos encontraremos solos. Podemos construir imperios, amasar fortunas, rodearnos de lujos, pero si en el camino destruimos a las personas que nos aman, ¿de qué sirve todo lo demás? Rodrigo cayó en la peor de las miserias, no porque perdió su dinero, sino porque se dio cuenta demasiado tarde de que había desperdiciado lo único que realmente importaba. Natalia, por su parte, nos muestra que el amor propio es la clave para salir de la oscuridad. Durante años creyó en alguien que no la valoraba, pero tuvo la fuerza de levantarse, de reconstruirse y de demostrar que nadie merece vivir en la sombra de otro. No se trata de venganza, no se trata de devolver el daño con más daño. Se trata de entender nuestro valor, de saber cuándo es momento de soltar y seguir adelante. Natalia no se convirtió en alguien fría o vengativa. Simplemente aprendió a poner límites, a no permitir que la pisotearan más. ¿Cuántas personas en el mundo viven atrapadas en relaciones donde el respeto se ha perdido, donde el amor se ha vuelto costumbre y donde la dignidad se va desvaneciendo poco a poco? ¿Cuántos Rodrigos existen, creyendo que siempre tendrán el control? ¿Y cuántas Natalias, dudando si algún día tendrán la fuerza para irse? La verdad es que siempre llega un punto en el que el corazón se cansa, en el que el amor ya no es suficiente y en el que la única opción es elegirnos a nosotros mismos. Rodrigo entendió lo que había perdido cuando ya no podía hacer nada para recuperarlo. En el último encuentro con Natalia, en esos segundos en los que vio que ella ya no lo miraba con amor, sino con una serenidad inquebrantable,
comprendió que algunas cosas simplemente no pueden repararse. No importa cuánto nos arrepintamos, hay heridas que no sanan, hay oportunidades que no vuelven. El tiempo que desperdiciamos en el orgullo, en la indiferencia y en el egoísmo, es tiempo que jamás podremos recuperar. El verdadero éxito no está en lo que poseemos, sino en la forma en que tratamos a los demás. La riqueza material se puede perder de un día para otro, el prestigio puede desaparecer con un solo error, pero el respeto y el amor genuino son lo único que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Si Rodrigo hubiera comprendido esto antes, si hubiera valorado a Natalia antes de que ella decidiera marcharse, su destino habría sido diferente. Pero él eligió el desprecio, y el desprecio lo llevó a la ruina. Cada persona que llega a nuestra vida es un reflejo de quiénes somos y de lo que estamos dispuestos a dar. No podemos exigir amor cuando damos indiferencia. No podemos esperar fidelidad cuando sembramos traición. Las relaciones son un intercambio, una danza en la que ambas partes deben moverse en armonía. Cuando uno pisa al otro constantemente, cuando uno solo se preocupa por sí mismo, el baile se convierte en una batalla, y tarde o temprano alguien se cansa y se va. La historia de Rodrigo y Natalia nos enseña que nunca debemos esperar hasta el último momento para darnos cuenta del valor de alguien. No debemos esperar a perder a una persona para entender cuánto la necesitamos. Si amas a alguien, demuéstralo. Si valoras a alguien, hazlo sentir. Porque una vez que el amor se apaga, una vez que la confianza se rompe, ya no hay vuelta atrás. Puedes suplicar, puedes arrodillarte, puedes intentar corregir tus errores, pero algunas cosas simplemente no pueden repararse. Al final, Rodrigo quedó solo. No porque Natalia lo castigara, sino porque él mismo creó su destino. Cada acción, cada palabra, cada desprecio fue una piedra en el camino que lo llevó a su propia ruina. Y Natalia, aunque se alejó con la victoria, también entendió algo importante. A veces, ganar significa perder algo en el proceso. Porque incluso cuando dejamos atrás a quien nos lastimó, siempre queda un vestigio del amor que una vez existió, un eco de lo que fuimos y de lo que nunca volveremos a ser. Que esta historia nos sirva de recordatorio, que aprendamos a valorar antes de perder, que no demos por sentado a quienes nos aman, que entendamos que el amor no es una posesión, sino un regalo que debe ser cuidado con respeto y gratitud. Porque cuando llega el momento de mirar atrás, lo único que realmente importa no es cuánto tuvimos, sino cuánto supimos amar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.